Muy buenas noches para cada una de las personas que se van a ir conectando a través de este espacio dedicado al arte, a este Instagram en vivo. Voy a ir por aquí colocando el título de la tertulia de hoy. Mientras vamos dando tiempo de que se conecten se vayan conectando las personas y nuestro invitado que ya lo veo por aquí. Yo en un momento le envío la invitación, Miguel. Listo, voy a colocar acá el título de la tertulia. Listo, a ver, démosle por acá la invitación, transmitir con Mario. Bueno, bienvenido a Rally Spear. Volvemos por acá, Samuel. Listo. Hola, Miguel, ¿cómo va todo? Rigoberto, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien, encantado de poder tenerle en este espacio artístico el día de hoy y contar con su experiencia, con su aporte al arte como tal. Muy agradecido por haber aceptado esta invitación. No, el agradecido soy yo, Rigo, y un saludo cordial para ti, para agradecerte este espacio tan valioso y a todas las personas que te han seguido en todos los demás espacios y bueno, y a todos los que se van a unir hoy que esperamos no se aburran mucho. Eso está muy bien. Bueno, por acá saludamos a Larry Spear, que se conectó también. Bueno, no solamente uno tiene que hacer un aporte desde el ámbito profesional netamente académico, desde lo que tiene que ver con el generar ingresos económicos, ¿no? Todas las personas tenemos que buscar la fuente de poder generar ingresos. En mi caso, pues, es desde el área desde el derecho como tal, a través de Tributa. Prestamos servicios contables, jurídicos y tributarios. Ese es el aporte como tal y es la manera en la cual obtenemos ingresos, pero también debe haber un aporte social y artístico y pues estos son los espacios que creamos como tal. Bueno, voy a presentar la reseña de Miguel antes de que empecemos con la tertulia para las personas que se van a ir conectando o que van a ver después la reproducción de este video. Miguel Ángel Rubio Ospina nació en la ciudad de Manizales en el año de 1985. Es un poeta colombiano radicado en la ciudad de Pereira, en la que ha vivido la mayor parte de su vida. Es licenciado en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha sido docente, columnista en portales de periodismo alternativos, activista político y poeta. Asistió durante 5 años al taller de creación poética La poesía es un viaje, dirigido por el poeta colombiano Giovanni Gómez. Fue parte del equipo logístico del tradicional Festival Internacional de Poesía Luna de Locos de Pereira, en el que también participó como poeta. Sus versos han sido publicados en la primera edición de la revista Polifonía del año 2008, producto de su reconocimiento en el primer certamen de poesía Quijote de Acero. De igual modo, ha publicado en la revista Luna de Locos, Quitasol, antología de poetas del Gran Caldas, Cafeína, y en la antología Tocando el Viento. Ha sido seleccionado por el poeta español Fernando Sabido Sánchez para ser incluido en la antología mundial de poetas. El poeta brasileño Antonio Miranda traduce al portugués parte de sus primeros versos. Sin embargo, la mayor parte de su obra poética permanece inédita, de la cual hablaremos más adelante. Tiene 3 libros sin publicar: Melancolía del Puerto, Utopías en los bolsillos y Sonetos de amor. Y uno que está en construcción, que se llamará Noticias de la Noche, si es que de pronto la musa en algún momento no le hace cambiar de opinión. Eso ya nos lo dirá más adelante. Bueno, Miguel, muchas gracias por aceptar esta invitación y vamos a empezar entonces con aquello de la profesión, de su formación académica, licenciado en español, literatura. Si pudiéramos de manera sucinta decirle a las personas, más allá de lo que uno puede inferir o de la carga semántica del licenciado en español y literatura, eh, si pudiéramos decir a las personas
algún mensaje como que pudiéramos aprovechar de esta parte académica, ¿cuál sería y cómo nos beneficiaría en la vida? Bueno, muchas gracias Rigo por la lectura de la reseña. A ver, pues básicamente yo opero basado en tres principios. Uno, la responsabilidad en todo lo que se emprende. Esta pandemia y el proyecto cultural que estamos manejando ahora me ha enseñado que incluso hasta los domingos hay que trabajar, hay que estar pues muy pendiente de todo. El segundo, la honestidad. eh, es importantísimo ser absolutamente transparente en cada uno de tus actos. Y lo tercero, a veces también adquirir la capacidad de decir no en ciertos momentos, porque a veces creemos que ser docente o que ser gestor cultural es tratar de quedar bien con todo el mundo. Y hay veces hay procesos o personas o situaciones que nos obligan a decir no, y creo que tenemos que aprender también a decirlo cuando es necesario y cuando está en riesgo sobre todo tu estabilidad emocional, que es muy importante. Entonces, eso opera para cualquier oficio, tanto para los licenciados en español como para el administrador de empresas o la persona que arregla un vehículo en un en un taller mecánico, ¿cierto? Son esos tres principios. Y desde mi profesión, pues básicamente yo he sido formado como docente para enseñar literatura, español y literatura en las aulas de los colegios públicos o privados del país, bien sea en educación media o en educación secundaria o superior. Y ese ha sido, digamos, el gran quehacer mío en los últimos años. Este año, por el tema de la pandemia y por el tema del desempleo, he descubierto también la posibilidad de convertirme en gestor cultural en la parte de literatura, dada mi experiencia también como promotor de lectura. Yo arranqué como, cuando me gradué, perdón, no empecé como profesor, sino como animador de la lectura en primera infancia, con niños. Entonces eso también te genera, digamos, una suerte de posibilidades de gestar procesos de animación lectora. Muy bien, Miguel. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la influencia literaria. ¿Cómo fue eso que usted se decidió por estudiar licenciatura en español y literatura? ¿Tuvo alguna influencia, me imagino, de quién, de sus papás o de algunas personas externas? ¿O cómo fue esa influencia literaria o escritores? Bueno, mira, yo llego a la licenciatura en español y literatura por accidente. Realmente, desde que yo estaba en el colegio tenía la firme aspiración de estudiar periodismo, ¿sí? Pero digamos por situaciones de carácter económico sobre todo, no pude hacer esa carrera. Las facultades de periodismo en Colombia, por desgracia, están solamente para las universidades privadas, a excepción de dos universidades públicas que están fuera del área del eje cafetero, que tienen la oferta de comunicador social. El resto, para tu estudiar periodismo en Manizales, Pereira o Armenia, tienes que irte para una universidad privada que es impagable, ¿sí? Entonces, la opción más cercana y más, digamos, que me acercaba un poco a ciertos contenidos del periodismo que me interesaban era la literatura, y me decidí por estudiar español y literatura, y descubrí que también tenía una vocación docente dormida y oculta, que me he soñado y que me he disfrutado, aún con todas las vicisitudes, los reclamos y las dificultades que tiene ser docente en este país, aún con todos los ataques que reciben todos los días los profesores del sector público y también del sector privado. Mi paso por las aulas ha sido absolutamente enriquecedor, y no me arrepiento ni 5 minutos de no haber podido estudiar periodismo y de haber elegido la licenciatura en español y literatura como una opción que también me ha permitido hacer periodismo, no digamos desde el punto de vista vinculado a un medio como tal. Incluso me ha permitido hacerlo de manera más interesante, porque lo he hecho desde el punto de vista de la independencia. Entonces, como columnista de opinión, he logrado tener una línea editorial en espacios independientes muy leídos en la ciudad, y eso pues no te liga a tener, digamos, un derrotero ideológico en ningún medio. Bueno, bien importante eso que usted menciona, ¿no? Y con la tecnología que nos facilita esto.
Para Larry, que está haciendo algunos comentarios, Larry, no se preocupe si de pronto se la agota la batería y demás. Más adelantico, dentro de muy poco, vamos a hablar del tema de la poesía y demás para que responder a sus preguntas que hace allí en cuanto a recomendaciones y demás. Solamente es un poco de paciencia para que sigamos pues como el derrotero planteado en esta tertulia. Por aquí nos saluda desde la costa, dice Origamente. Saludos desde la costa, excelente espacio. Bueno, Miguel, háblenos de esa experiencia como docente. El primer alumno es el docente, ¿no? Y yo recuerdo este libro, El valor de educar, de Fernando Sabater, que me parece muy bueno, me parece un libro excelente. Y después del rol de ser padre o ser madre, o estar a la par, eh, creo yo, me inclino por la docencia. O sea, el padre o la mamá es por uno, dos o tres hijos los que tenga, pero un docente es tener muchos hijos adoptivos. Háblenos de la experiencia que ha tenido en la docencia, cuáles han sido los frutos, alguna anécdota que le llame la atención. Bueno, la docencia es un ejercicio eh, y es el ejercicio intelectual más poderoso que existe. Enseñar algo te obliga a enseñarte a ti mismo ese tema. Los estudiantes creen que los profesores tenemos un chip predeterminado con un paquete que dice español, y esos son los contenidos y chao. Y resulta que pues la preparación de una clase supone leer mucho, escribir mucho, rayar mucho, mucha capacidad de síntesis de los temas, eh, forjarte el carácter para que desde el punto de vista disciplinario y desde el punto de vista del manejo del orden en el aula tengas las herramientas adecuadas ni maltrates al estudiante ni permitas que el estudiante te maltrate a ti. Pero yo creo que tengo un poco de los docentes de la pucha vieja y un poco de los docentes de la pucha nueva, y es que de la pucha vieja tengo que no me interesa ser amigo de los estudiantes realmente, pero tampoco me interesa que me cojan odio. Es decir, yo no voy al aula a ganarme parceros, ni voy al aula a ganarme amigos porque ya los tengo, están en mi rango etario y no necesito intimar en amistad con mis estudiantes. Y tampoco me interesa ser un ogro, una tronchatoro en el salón. Creo que esa distancia entre lo que sabes, un principio de pedagogía conceptual es la autoridad que da el saber. Entonces, en la medida en que demuestras que sabes, que dominas un tema, que te apasiona, que tienes amor por él, todo lo demás viene por añadidura, el respeto, la consideración, eso por un lado. Lo segundo, pues una de las anécdotas más bellas y a la vez también un poco complejas fue mi salida del colegio Las Adoratrices de Pereira. Yo arranqué mi vida docente en ese colegio de manera profesional y año y medio después logro un nombramiento en el sector público en Manizales y irme del colegio de las adoratrices, que fue mi primera experiencia, fue un poco, digamos, las niñas me despidieron con mucho amor, con mucho cariño, pues me recuerdan de manera muy amorosa. Tengo un orgullo de haber pasado por ese colegio y es que hoy una de mis alumnas, que es Mariana Olarte, está empezando a hacer carrera en la poesía, en la literatura pereirana. Ha sido una poeta pues muy brillante, ha venido descollando en las letras de Pereira y eso para mí como profesor, como su profesor de español, pues de algún modo me hace sentir que valió la pena el paso por las aulas. Sí, si salvas a un estudiante has salvado un poco a la sociedad y al país de lo demás. Modestia aparte es la anécdota más bonita que tengo para contar. Y hoy, por ejemplo, tenemos a Mariana Olarte proyectada para muchos proyectos que se vienen con Contagio Poesía y con otros procesos, porque no solamente por el hecho de que haya sido mi estudiante, sino porque además ha demostrado con disciplina y con esfuerzo que las cosas se pueden hacer y tiene un talento indiscutible. Bueno, Miguel, y allí menciona antes de responderle esta pregunta a Larry que la vamos a enlazar con lo que sigue. Pues de hecho, con Mariana Olarte es una de las participantes que vamos a tener la oportunidad de ver el próximo viernes a través de Facebook. ¿A qué hora es y por qué Facebook es, Miguel? El próximo viernes, este viernes 4 de septiembre, Contagio Poesía va a presentar el primer webinar que está enmarcado dentro del proyecto de Contagio Poesía que nos ganamos con la Secretaría de Cultura. El webinar se llama Las Marianas de la Poesía Pereirana.
es muy coincidencial que tres de las poetas jóvenes más talentosas de la ciudad se llamen Mariana. Va a estar Mariana Galvis, que es una poeta pereirana muy interesante que está radicada en Madrid. Mariana Osa, que es la poeta joven pereirana quizá con más proyección y con más reconocimiento a nivel nacional. Y Mariana Olarte, que viene, como te digo, descollando interesantemente en las letras pereiranas y que aunque es la más joven, no es sin embargo la menos talentosa, sino que tiene un talento tan parejo como ellas. Entonces nos pareció curioso que tres poetas jóvenes contemporáneas se llamen Mariana y hemos querido entonces bautizar el primer webinar Las Marianas de la Poesía. Lo van a conducir John Harold Giraldo, que es uno de nuestros miembros del equipo, profesor de literatura y doctor en educación, y María Victoria Ramírez, que hace parte del equipo de Contagio Poesía y que es una mujer que también tiene alta experiencia en periodismo y en escritura en la ciudad. Bueno, interesante y de esa manera pues para que nos podamos eh, inmiscuir y nadar dentro de las pozas de las Marianas en la literatura y en la poesía este próximo viernes. Usted habla ahorita de recordar, ¿no? Recordis, que es el título por el cual yo tengo mi obra inédita, Volver a pasar por el corazón, Ajá. ¿no? Del latín recordis, recordar. Muy interesante esa palabra y muy cargada de emociones y demás. Y por eso le quiero hacer esta pregunta, Miguel. ¿Cuál es su concepción de la poesía? Y por favor lo enlazamos con los 5 años que usted pudo asistir al taller de creación poética, La poesía es un viaje, y también lo enlazamos con esta pregunta que dice Larry, o este comentario. Yo quisiera que pudiera aconsejar a alguien que quiere disfrutar de la poesía, pero no lo comprende o no lo captura. ¿Qué debería hacer para poder cogerle el gusto? Entonces, 3 puntos, Miguel. Concepción de la poesía, su experiencia en los 5 años que asistió al taller de creación poética La poesía es un viaje, y este comentario que hace Larry para él poder adentrarse y poder tener una afinidad con la poesía. Bueno, esas tres preguntas son muy difíciles, hermano. Me hubiera hecho para Mm. estudiar. Bueno, la poesía es ante todo la posibilidad que tiene cualquier persona, no solamente Pablo Neruda o el poeta Diego Vélez, que es un poeta peregrino, sino cualquier persona, de aproximarse medianamente a lo bello, ¿sí? Y cuando digo aproximarse medianamente a lo bello, quiero ser muy claro con los que nos siguen y con los que nos acompañan en este en vivo, que lo bello no está en cualquier parte. Hay que romper un poco con cierta visión posmoderna de la poesía que dicen, no, la poesía está volteando a la esquina. No, hoy estamos en una sociedad donde la fealdad, la chabacanería, la ramplonería, la ordinariedad está a la vuelta de la esquina. Tú te montas en una buseta y te están poniendo música de despecho a toda hora, te están restregando el reggaetón, te están restregando con letras del despecho horribles y malintencionadas. eh, te están disminuyendo tu capacidad de contemplar lo bello a lo mínimo, incluso ni siquiera a lo mínimo. Te están mostrando lo feo como una posibilidad estética mal mostrada, además. ¿Sí? Entonces yo creo que la poesía nos salva un poco del machismo, por ejemplo, ese machismo tan recalcitrante que se ve en las canciones del despecho y el reggaetón. Y aquí me pueden decir radical y me pueden decir lo que... pero creo que la poesía también nos permite una defensa de lo bello, ¿sí? La poesía nos hace más humanos. Gabriel Celaya, un gran poeta español, decía, la poesía es un arma cargada de futuro. Entonces, solamente la belleza nos va a salvar, es lo que me ha salvado a mí en el encierro de esta pandemia, ¿sí? En lo difícil que pudo haber sido esto. Fue la poesía la que salvó a Giovanni Boccaccio en la Edad Media durante la peste de sucumbir. ¿Sí? Escribe una gran obra magnífica que se llama El Decamerón. Y esa obra lo salva, fue la poesía y la belleza lo que salvó a los artistas del Renacimiento y que lograron sobrevivir a la peste negra, ¿sí? Y a la peste bubónica. Entonces creo que ese acercarnos a lo bello supone un esfuerzo mental, un esfuerzo espiritual y una disciplina como lectores que se tiene que adquirir. Esa es mi concepción de la poesía, tratar de aproximarme a lo bello. Yo no sé si lo que yo escriba o no es bello, ¿sí? Pero sí estoy muy seguro que mucha de la poesía que he leído se acerca mucho al concepto de belleza
me han quedado metáforas y imágenes de grandes poetas en la cabeza que a uno todavía no me martillan y que me salvan un poco. Entonces, cuando estoy frente a algo que me genera repulsión, como la música del despecho, que además me parece lamentable que a Pereira, en vez de ser declarada la capital mundial del bambuco, que era una ciudad que tenía una tradición de bambucos y una tradición de musical muy autóctona, haya sido declarada la capital mundial del despecho, eso para mí ha sido, como pereirano adoptivo que soy, una afrenta total a la belleza que puede encontrar uno en esta ciudad. Eh, la segunda pregunta, mi paso por el taller de poesía, la poesía es un viaje, tiene que ver con el hecho de que yo en el año 2008 obtengo una mención de segundo lugar en el concurso universitario de poesía de Quijote de Acero. Esta mención hace que los versos que yo mando al concurso sean publicados en la revista Polifonía y el poeta colombiano Giovanni Gómez me invita a ser parte de su taller literario. Entonces durante 5 años yo asisto a ese taller y en ese taller yo adquiero la capacidad, no digamos de aprender a escribir poemas, porque los talleres de poesía no te enseñan a escribir poemas, pero sí de acercarme a un concepto de la poesía desde grandes poetas colombianos y universales que leímos allí, porque la mejor manera de aproximarse a la poesía es indiscutiblemente leyendo poesía, oyendo buena música o viendo una obra de arte. Eh, ese paso pues me permite a mí también vincularme con el Festival de Poesía Luna de Locos, del que podemos hablar un poquito más adelante. Y para responderle la pregunta a Larry, sencillamente la poesía, esa extraña virtud de que eh, debe marcarte, debe dejarte una huella en el corazón y en la mente lo que lees y lo que escribes. Muchas veces incluso los que estamos entrenados en leer poesía, leemos un poeta y no lo entendemos, pero sabemos que allí hay algo. Yo todavía llevo casi 20 años tratando de entender Vendrá la muerte y tendrá tus ojos de César Pavés, porque no he podido saber si es un poema de amor o si es un poema mortuorio, pero es tan bella esa imagen, vendrá la muerte y tendrá tus ojos, esta muerte que nos acompaña, ¿sí? Es una cosa magnífica y es tan bella nosotros los seres humanos tenemos que llenarnos de misterios, tenemos que volver a llenarnos de capacidad de asombro. Esta sociedad nos ha cercenado la capacidad de asombro, la capacidad de asombrarnos con el hecho de que cuando yo abrazo, o sea, imagínate la frustración de no poder abrazar a alguien, porque hay un virus en el aire que no te permite hacerlo. Entonces cuando podamos volver a abrazar a la gente, eso va a ser asombroso y ahí está la poesía. Lo que falta es encontrar el vehículo, el enlazamiento para expresarlo. Entonces, si Larry, que estoy seguro no ha perdido la capacidad de asombro, se deja asombrar incluso por algo que no entiende, llegará un momento que su mente lo procesa y le revelará como una epifanía el entendimiento de esa metáfora o de eso que se acercó. Pero incluso lo que no comprendemos, también lo necesitamos, ¿sí? Entonces muchos no comprendemos por qué aparece una pandemia en el mundo. Hay muchas razones, muchas explicaciones políticas, tecnológicas, de salud, pero la razón específica como tal todavía no la tenemos y todavía no comprendemos eso. Sin embargo, no deja de ser asombroso y no deja de retarnos. Yo creo que la poesía para Larry debe convertirse en un reto, ¿sí? En la medida en que más complejo es el poema y más complejo es el poeta, más su mente se tiene que exigir en buscarse la belleza que está detrás de esos versos. Bueno, Miguel, y ahí recordamos a Jaime Sabines, ¿no? Poeta mexicano, si no me equivoco, donde él decía que el poeta es estar despellejado, o sea, sin piel, para estar receptivo al mundo exterior y poder plasmar eso en la poesía como tal. Una de las características de la poesía o del poeta es que es alguien que es muy perceptivo de momentos, de instantes. Siempre escuchamos que la poesía es de momentos de inspiración o por lo menos la regla general, ¿cierto? No es como uno normalmente no escucha de que yo me voy a sentar a escribir un poema como una novela y ya tengo la historia. No, mucho de eso tiene que ver con la inspiración y demás, o por lo menos lo que uno ve. Ahora, Miguel, usted hablaba acerca de, por ejemplo, la música del despecho y demás, y que tenía pues como cierto, eh,
retiro de esta, ¿cierto? Tal vez por lo trágica, porque es lo opuesto a lo bello, según lo que yo pude entender, ¿o qué? Lo que pasa es que, a ver, el despecho como emoción digamos, válido, ¿sí? Lo que a mí me repele de la llamada música del despecho es que no hay una exigencia en el lenguaje de quienes componen esas canciones, ¿sí? Eh, si tú escuchas una canción de Joaquín Sabina, estás escuchando una canción de despecho, pero ¿de qué manera está elaborada esa canción? ¿Sí? Joan Manuel Serrat tiene canciones de despecho magníficas, pero ¿de qué manera está construida ese despecho, cierto? Si tú escuchas los boleros de la Buenavista Social Club, ¿sí? Están llenas de despecho, pero ¿de qué manera está elaborado ese despecho? Entonces, entre ese despecho elaborado, pasado por el lenguaje, pasado por la poesía, a ese despecho ramplón que le está diciendo, como en una canción de Darío Gómez, debería matarte para ya olvidarte, y eso suena y resuena y traquea en un bafle todo el día, en barrios donde hay dificultades económicas, donde hay pobreza, donde hay marginalidad, y no hay nada que sea más poderosamente ideológico que la música, ¿sí? Entonces, detrás de toda esa música del despecho se esconde una ideología supremamente lesiva, que no es porque sea despecho, sino es por la manera como está construida y por la negación a la belleza que nos ponen esos cantantes, no el despecho como tal. El despecho existe en la poesía como, como una categoría, sí, pero elaborada. Bien, entonces Jaime Sabines tiene poemas despechados, ¿sí? Mario Benedetti tiene poemas despechados, pero nunca tendrán la ramplonería ni el nivel de ordinariez ni de escasez lingüística que tienen las canciones de despecho. Porque hoy, y además estamos en un fenómeno, Rigo, muy preocupante, y es que cualquier persona canta despecho y cualquier persona que tiene 3 pesos saca un CD y se convierte en la superestrella y músicos virtuosos, músicos que componen, músicos que tienen toda la técnica, no surgen. ¿Por qué? Porque nos han encapsulado en un mercado que es eso, y entonces detrás de eso viene el trago, detrás de eso vienen un montón de cosas. No tengo nada contra el trago, ¿sí? Pero creo que hay una cosa muy lesiva, hay una cosa que Antanas Mocus llama o llamaba la cultura traqueta, que no es que todos seamos traquetos, pero sí tenemos cierta afinidad con todo lo que nos parece, como que yo soy aquí el macho que manda y me como 3 hembras, cuatro, sí, y todo lo resuelvo a bala o con plata, y las cosas en la vida no son tan así, por suerte. Entonces, sin embargo, yo respeto a los que hacen la apuesta estética por eso. No sabría decir si Johnny Rivera, si Darío Gómez, si todos estos cantantes son una apuesta estética, pero respeto a quien la escucha y procuro retirarme lentamente cuando en una discoteca o en una fiesta ponen esa música. Bueno, muy interesante percepción y que podamos ampliar sobre esto. Por aquí Samuel Gallego dice, Miguel como profesor me enseñó lo enriquecedor que es para una conversación estar enterado acerca de la literatura y nos pudo demostrar la mejor manera de cómo los amantes de la ciencia podemos integrar el lado artístico literario que se vuelve tan esencial para la vida. Glorita Cano dice, la poesía es muy hermosa. En los últimos tiempos ha alcanzado a conquistar los corazones de los jóvenes. Larry dice, tal cual, la sociedad está como que aberrándose con esta cultura emergente. ¿Qué ha pasado con esta sociedad? ¿Qué pasó de la poesía y disfrutar antes? Digo yo, un poco más de la literatura. Y ahora la gente se la pasa escuchando letras vulgares y atrayéndose por banalidades. Bueno, está bien. Ahí yo recuerdo, Miguel, cuando usted decía de que no es despecho estructurado como tal, parafraseando a nuestro Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, que decía que quisiera tener como ese, no recuerdo bien las palabras, pero él decía, lo que a José Luis Perales le cuesta una canción de 3 minutos, a mí me cuesta un libro para transmitir una historia o transmitir esto tan bello. Entonces, parafraseando esa bella frase de Gabo. Bueno, por aquí otra cosa para Larry, que también, por ejemplo, Borges decía, uno puede medir a un poeta en la capacidad de asombro que le da a uno, de emoción cuando lee al poeta. Es algo que también que tiene que ver mucho, diría yo, con el estado emocional de la persona en ese momento, porque es algo irracional. La poesía lo vemos, o por lo menos yo, en su generalidad, con la parte irracional del ser humano. Bueno, por aquí miremos qué otros comentarios tenemos. Gracias por atender mi duda, dice Larry. No puedo explicar con palabras, y aún más por este medio, lo gratificante y motivador que es escuchar un consejo dirigido especialmente a mí.
de alguien que conozca la materia. Bueno, excelente, Larry. Bueno, por aquí, Miguel, vamos a hablar ahorita de algunos versos. No sé si trajo algunos versos que nos pueda declamar de su autoría para que podamos deleitarnos en ellos. Bueno, antes un saludo a Samuel. Samuel Gallego fue uno de mis últimos estudiantes en el Colegio Pino Verde, un chico muy brillante, muy juicioso, muy disciplinado. Gracias por seguir todo lo que hacemos en Contagio y por estar pegado pues a este canal. Sus palabras me llenan primero de mucha tranquilidad y segundo las recibo con toda la responsabilidad del mundo. Y a Glorita Cano fuimos compañeros de trabajo en Las Adoratrices y sé que es una mujer sensible al arte y a la literatura. Eh, bueno, yo les voy a leer algunos versos míos que están publicados en una antología. Esta antología es del año 2013-2014 del libro Cafeína. Esta es una poesía, una muestra de poesía del Gran Caldas, poetas de Quindío, Caldas y Risaralda. Voy a compartirles eh, dos poemas. Uno que se llama Jardín Universal. Toda flor fue antes un pájaro que perdió sus alas, y todo pájaro es ahora una flor que canta en mi ventana. Estamos hechos de flores y jardines, pues solo el hombre ama aquello que no vuelve y destruye las flores que asoman a su alma. Sin embargo, día tras día, riega, abona, limpia y poda las hojas secas de su propia muerte. Y quiero, el segundo poema que les quiero leer es un poema a un personaje literario que a mí siempre me ha gustado mucho, es un personaje de la Odisea. Danza, Penélope, danza, teje la luna en tus pies y con tus manos al viento espera a Ulises desnuda. Danza, Penélope, danza, tu cabello hilar blanco, en tu vientre musical un canto mediterráneo. Danza, Penélope, danza, que Sísifo aún está en su piedra. La paciencia no es virtud, siempre con ella cuestas. Danza, Penélope, canta, haz el amor con mi sombra, que en mi barco en alta mar es tu canción una alondra. Danza, Penélope, danza, como el mar, con el viento, como el pelo en tu cintura y tu desnudez al cielo. Excelente, Miguel. Muchas gracias por compartirnos ahí parte de los versos de su autoría. Por Gracias. aquí Andrea dice, Mario Benedetti me gusta mucho. Bueno, sus poemas. Bueno, y si también le gustaba a Mario Benedetti, no hay ningún problema. Bueno, Sí, lo pero que pasa es que sería seguramente, necrofilia, ¿no? sí, seguramente lo hace jocosamente. Y recuerdo una Claro. película, dos películas, El lado oscuro del corazón, parte Ujú. uno y El lado oscuro del corazón, parte 2. Andrea, se la recomendamos. Allí aparece Mario Benedetti, ¿sí? Son unas películas excelentes y está inspirada pues como en tres escritores, Mario Benedetti, Oliverio Girondo y no recuerdo el nombre del otro. Miguel lo recuerda pronto. Son películas que están construidas a partir de versos de Mario Benedetti. Como ya lo decías, de Oliverio Girondo, que es un poeta vanguardista argentino. Y uno de los grandes poetas también contemporáneo de Benedetti y de Sabines, que es Juan Gelman. Muy bien, eso es. Los textos están allí entrelazados en los libretos y el personaje central de la película es de algún modo un leitmotiv de Oliverio Girondo. Sí. Pero se la recomiendo que se la vean para que no hacerles aquí Bueno, spoiler y ahí después nos me digan. respondió Andrea, dice, El lado oscuro del corazón, ya la vi las dos, me gustaron mucho. Excelente, muy bien, Andrea. Bueno, Miguel, vamos a hacer un juego. Dígame un número del 1 al 10, por favor. El 5. El 5. Sí, 5. Listo. Háblenos un poquito, por favor, sobre Antífona del Otoño. Juan en el Valle del Bierzo. Bueno. Me he tomado la labor de investigar algunos de sus libros, de sus recomendaciones. Por favor, háblenos un poquito de este libro y cuál es el mensaje que a nivel de ser humano nos podría transmitir y ayudar a ser mejores seres humanos en esta sociedad. Bueno, Antífona del Otoño en el Valle del Bierzo es un libro de poesía
magnífico del más grande poeta español vivo contemporáneo, que es Juan Carlos Mestre. Juan Carlos Mestre es un poeta español que estuvo hace no, 7 años en Pereira, en el Festival Internacional de Poesía Luna de Locos. Tuve la suerte pues de conocerlo allí, yo siendo miembro del festival, miembro como staff del festival. Y bueno, pues Antífona es uno de sus libros. El libro más importante de Juan Carlos Mestre es La Casa Roja. Es un libro de una belleza magnífica, es decir, allí hay toda una herencia de la poesía española: Lorca, Alberti, Alexandre, todos los poetas del 27, todos los poetas surrealistas, todos los poetas después de la posguerra en España. Y Mestre es uno de esos poetas. Eh, mm, es un libro difícil de conseguir, realmente. Yo lo conseguí a través de la librería Libélula en Manizales, que por fortuna pues la persona que maneja la librería es de mi familia, entonces me ayudó a conseguirlo. Eh, y, y es un libro que tiene una característica, y es que pues primero vienen los poemas de Juan Carlos Mestre, por supuesto, pero además tiene un CD en el que Juan Carlos Mestre, que además es un gran declamador, es uno de los grandes declamadores de la poesía en España, en español a nivel mundial, declama los poemas en su voz con acompañamiento musical. Juan Carlos Mestre es periodista, artista plástico, músico y poeta. Entonces, si lo pueden conseguir, es uno de los libros de poesía más extraños que puedan tener en su biblioteca, y creo que pocas personas en Pereira podemos darnos el lujo de tener ese libro. Ahí sí soy poco modesto. Bueno, Miguel, otro número del 1 al 10. El 7. El 7. El Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura. El Museo de la Inocencia es una de las más grandes novelas de amor que he leído. Digamos, es un libro maravilloso porque es una historia de amor en la Estambul que va de 1945 al año 2000-2001, entre un hombre de la aristocracia turca y una mujer de la clase media turca, y está mediada por el tema religioso musulmán, que aunque en Turquía no es tan fuerte como en otros países, pues es relevante, ¿cierto? Se ha recrudecido últimamente ese musulmanismo en esos tiempos de Erdogan, eh, el presidente turco, y allí lo que hay es una historia de amor, que no es cursi, ¿sí? Sino que es una historia de amor que tiene un trasfondo político, un trasfondo filosófico, religioso, cultural, muy bien planteado por el autor. Un fresco de la Estambul, casi que el autor te pinta Estambul con palabras. Pero hay algo mucho más interesante, por si algún día Rigo, que tiene la oportunidad de viajar, lo puede hacer, y es que el Museo de la Inocencia del libro existe en la vida real. Orhan Pamuk compra una casa en un barrio tradicional de Turquía, y esa casa la convierte en un museo y le pone 83 vitrinas. Las 83 vitrinas corresponden a los 83 capítulos de la novela. Y en esas 83 vitrinas él ha recogido elementos que le regala la gente o que ha comprado, que se supone que representan a la protagonista principal del libro, que por alguna razón no les voy a decir qué pasa con ella. Entonces, hay un asunto muy interesante, y es que si tú tienes la novela y vas al museo y la presentas en la taquilla, te la sellan, y por el solo hecho de tener el libro tienes derecho a entrar al museo sin pagar. Bien, y además te vienes con el sello del museo, ¿sí? Mm. Desde Turquía. Entonces, aquí hay todo un tema estético. Es decir, casi que es literatura en vivo lo que puedes ver en ese museo. Es una cosa magnífica, bellísima. Bueno, interesante. Vamos a aprovechar estos cerca de 20 minutos que nos quedan para abordar los 3 puntos o 4 puntos faltantes. Y vamos con un último el libro, un número, Miguel. Del 1 al 10, el 3. El 3. El Imperio eres tú, de Javier Moro. El Imperio eres tú, de Javier Moro, es un libro, eh, a ver, muy interesante. Es la historia de cómo fue la liberación del Brasil, del Reino de Portugal. Valga aclararle a los que nos están viendo y a los que nos siguen en este en vivo, que Brasil fue el único país de América que no tuvo una guerra de independencia, por una razón muy sencilla, y es que por el asunto de las invasiones napoleónicas en Europa, el rey
Pedro de Portugal se instaló su corte en el Brasil. Entonces Brasil fue reino, ¿sí? Y el rey de Portugal dirigía todos los asuntos de Portugal y de Brasil desde Río de Janeiro. Entonces su hijo heredero nace en Brasil, y se reconoce como brasilero más que como portugués. Y es el heredero de él, de Pedro, el que durante el libro te cuentan cómo logra él hacer que Brasil sea una república independiente, y haya una nueva constitución donde el Brasil se declare un estado separado de Portugal. En el imperio eres tú es eso, es la historia de ese rey, ¿sí? Sus matrimonios, sus cuitas de amor, sus vicios, sus virtudes, su ganancia política. Es una novela histórica muy bien contada por Javier Moro, que es un autor especializado en novela histórica. Entonces, es uno de mis recomendados y es uno de los libros que más quiero porque es de esos libros que aunque tiene como 400 o 600 páginas, tú te lo devoras en 2, 3 días. Bueno, Miguel, si pudiéramos, Gabriel García Márquez decía que es más fácil atrapar un conejo que a un lector. ¿Cuál sería ese libro o esos, usted pudiera decir, como este fue el libro que me atrapó a mí hace 10, hace 15, hace 20 años, donde yo cogí amor por la literatura, donde marcó mi vida? ¿Cuál libro podría ser ese primer libro? Uy, hermano, pues hay un libro fundamental en mi proceso de formación literaria y filosófica, que es un libro de José Saramago, que se llama El Evangelio según Jesucristo. Ese libro es un libro que estuvo prohibido mucho tiempo por la dictadura portuguesa, y que vino a salir a la luz por ahí en los años 90, 92. Es uno de los libros más desconocidos de José Saramago y sin embargo es el libro más profundo, bello y difícil de Saramago, porque él aborda allí la vida de Jesucristo desde una concepción netamente humana, ¿sí? Es un Jesucristo que se enamora, que siente deseo sexual, que se emberraca, pelea con sus amigos, se da los golpes, ¿sí? Tiene dudas, no quiere cargar con la responsabilidad de ser el Mesías, en fin, todas las cosas que le pasan a los seres humanos, ¿sí? Tus emociones, tus preocupaciones, tus dolores, tus felicidades, él las vuelca en un Jesucristo humano. ¿M? Entonces, es un libro, por supuesto, polémico para su momento, porque él allí relata él allí relata la concepción de Jesucristo como una concepción de cualquier ser humano en el mundo, ¿sí? A través de la relación sexual entre un hombre y una mujer y el deseo que existe entre ese hombre y esa mujer. En fin, esto es toda una visión prosaica, no divina, totalmente humana y dura de Jesucristo, pero muy bella, porque digamos que es un Jesucristo que alcanza la divinidad no por arte de magia, sino porque entiende que el camino de la divinidad o el camino de la grandeza es un camino que cuesta, sí, que cuesta mucho, que cuesta dolores, lágrimas, desencantos, fracasos, rabias, enemigos, todo eso. No se llega gratis a la divinidad, no nació con el dedo tocado de algún ente llamado Dios, no. Este es un Cristo que se gana digamos, ese mérito. Y por supuesto es polémico, porque está en la misma línea de la última tentación de Cristo de Kazantzakis o de otros libros que tienen la misma línea, que ponen un Dios, un Jesucristo humano al que le quitan la divinidad. Entonces, ese fue un libro que marcó mi vida, lo disfruto mucho cada que lo leo. Y a partir de allí casi que toda la obra de Saramago que he leído, no la he leído toda, pero sí he leído algunos libros, digamos que han sido, no sé si fueron los que me hallaron a la altura, pero sí sé que fueron los que me enamoraron de la lectura, que es otra cosa muy distinta. Bueno, estoy teniendo un poquito de interferencia, es problemas aquí técnicos míos, pero entonces sí le alcanzo a entender la idea, pero lo importante es que las personas que están allí escuchando puedan saborear de esta tertulia. Son problemas de aquí, Miguel, Claro, técnicos claro, que tengo acá con el claro, celular. claro, Sin embargo, después escucharé la tertulia y no me voy a perder esas respuestas porque escuché entrecortado, pero es por problemas del celular claro. mío acá, listo. Bueno, Miguel, hablemos un poquito acerca de sus libros, de su obra inédita. ¿Por qué hasta este momento, o sea, no han sido publicados estos libros?
¿Se debe a qué tipos de inconvenientes o simplemente es porque no es el momento de publicarlos? Y aparte de eso, nosotros podemos ver el estilo de cada escritor. Si uno cuando lee mucho a un escritor, uno puede identificar sin saber el título del libro o el autor. Uno puede decir, esto es un escrito de Gabo, esto es un escrito de Ernesto Sábato, esto es un escrito de Pablo Neruda, etcétera. El estilo que tiene cada escritor. Aquí es una pregunta, diría yo, difícil porque Octavio Paz diría como el lector es el segundo escritor, pero en este Ujú. caso pues la pregunta se la voy a hacer a Miguel, que a la vez es el escritor y sería su propio lector, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el estilo de Miguel en esta obra inédita, en Melancolía del Puerto, Utopías en los bolsillos, Sonetos de Amor y el libro que está en construcción, que es Noticias de la Noche? ¿Con qué nos vamos a encontrar los lectores o demás en este estilo de Miguel que aporta a la poesía y a la parte artística? Bueno, la primera pregunta es ¿por qué los libros no se han publicado? Hay varias situaciones. Una, publicar libros en Colombia es muy costoso, ¿sí? Es decir, autofinanciarse la publicación, pues para sacar 1000 ejemplares de manera respetable y con calidad y que le guste al lector y que tengan canales de distribución. Hay que contar con plata que te sobre, te estoy hablando 10 15 millones de pesos para hacer una publicación en una editorial que te ponga a circular a nivel nacional. De lo contrario, manda a hacer tus libros en una litografía y regálaselos a tus amigos porque a nadie te los va a comprar, ¿cierto? Eso es una realidad en la que todos los escritores nuevos y los escritores emergentes estamos frente a la realidad económica que es desde hace mucho tiempo. Segundo, existe la posibilidad de los premios de poesía, pero entonces no me he ganado ninguno. Los jurados de los premios que he puesto algunos de mis libros han considerado que mi obra no merece ser la ganadora, sin que sea mala, ¿sí? Sin que hayan dicho dedíquese a recoger piñas o a hacer en vivos por Instagram, si no ha ganado, ¿cierto? Eh, Porque uno dice, bueno, me gano un concurso y publico un libro y ya quedo, digamos, inscrito. Y lo tercero, porque a ti no te hace poeta publicar un libro. Yo sí quiero romper con esa idea medio elitista y medio clasista que existe de que eres poeta si publicas o de que eres escritor si publicas. A ti lo que te hace poeta y escritor es el hecho de escribir, como tal, ¿sí? Cuando yo cojo un poema y lo publico en Facebook, lo estoy publicando. Yo acabo de hacer que fue leer dos poemas, un grupo de gente que me está oyendo, ¿sí? Me está viendo y saben que existen dos poemas míos que se llaman Danza, Penélope Danza y Jardín Universal. Entonces, publicar, digamos que es muy fácil. Publicar un libro es más difícil. Ganarte un concurso literario es mucho más difícil, porque además en los concursos literarios hay también Rigo, y esto hay que decirlo, hay también unas lógicas políticas, hay también unas preferencias de parte de los jurados. Colombia es un país donde se lee poco y como tal se escribe poco y los pocos que escriben se conocen entre todos, entonces se crean cofradías, entonces hay poetas que son amigos de este que es eh, Pepito Piedra y el otro es eh, eh, Walter Espino, para no dar nombres específicos, pero ustedes ya saben a quién me estoy refiriendo. Entonces los amigos de esos dos son los que publican y los que sí. Entonces hay una suerte, digamos, también de élite literaria y entrar en esas élites literarias supone que yo tenga que jugar en unas lógicas en las que no estoy dispuesto a transar, ¿sí? Esa, digamos, son las dificultades que nos encontramos. Hay una dificultad estructural desde el punto de vista económico. Al Estado no le interesan los poetas, ¿sí? A las editoriales como Planeta, como Alfaguara, no les interesan los poetas a menos de que tú te ganes un Nobel de poesía o te ganes un gran premio de poesía donde sepas que te van a comprar. Y lo tercero, autopublicarte es muy costoso. Incluso si tú vas a una litografía de las que encuentras en la carrera cuarta en Pereira y dices, yo quiero sacar mi libro que tiene 60 páginas, 500 ejemplares, te tienes que bajar de 4 millones de pesos, ¿sí? Entonces, si te sobran, perfecto, hazlo y compra el ISBN y agárrate a vender los libros por 10.000 y a lanzarlos en recitales que te inviten. Si te ganas un premio, listo. Y si no,
hermano, manténgase escribiendo, manténgase vinculado en el proceso, publique en antologías, publique en Facebook. Eh, Ahorita con la pandemia, por fortuna, se aparece la posibilidad de publicar de manera digital, que los libros digitales son mucho más económicos al momento de elaborarlos y de hacerlos. Y los poetas que no tenemos esa posibilidad terminamos haciendo lo que hacen muchos, y es que creamos un sello editorial para publicarnos nosotros mismos. Eso es válido, eso no tiene nada de raro, ¿sí? Y también publicar a personas que, como tú y como yo, no hemos tenido la posibilidad de sacar nuestra obra adelante, ¿cierto? Entonces, esa es una realidad monda y lironda, clara, específica, por la cual no he podido sacar mis libros. Y segundo, ¿qué se van a encontrar los lectores con mis poemas? Distintas voces, depende del libro que leas. Si tú lees Sonetos de Amor, Muerte y Vida, te vas a encontrar un poeta, una voz poética que rememora ecos de lo clásico: Góngora, Quevedo, Borges, Lorca, ¿sí? En la construcción de los sonetos, digamos, tratando de llevar una rigurosidad técnica de lo que es el soneto, ¿sí? Temas muy clásicos: el amor, la muerte y la vida. Esos son los tres temas de la poesía clásica. Si abordas Utopías en los bolsillos, es un poemario que está permeado por el humor, por la antipoesía. Nicanor Parra es, digamos, la hoja de ruta de ese libro. Entonces hay poemas donde yo me burlo de los poetas y me burlo de mí mismo, ¿sí? Hay poemas satíricos al país, hay poemas donde yo me burlo también de la poesía de manera pues muy literaria, ¿sí? Porque la poesía, también me interesa decirle aquí a los que nos leen, que la poesía no está solamente en lo solemne, allá, el poeta que imposta la voz, entonces puedo escribir los versos más tristes de esta noche. La poesía también nos tiene que hacer reír, también nos tiene que divertir, también nos tiene que relajar los músculos, ¿sí? También tiene que permitir que nos burlemos de nosotros mismos y de la realidad, ¿sí? Quien dice que la poesía no puede hacernos reír. Por eso aparece Nicanor Parra y dice: yo no soy poeta, yo soy antipoeta. Y empieza a plantear una poesía al revés. Entonces se burla de un verso de Becker que dice: poesía eres tú, Gustavo Adolfo Becker, y él pone: antipoesía también eres tú, ¿sí? Porque todos somos un poema y un antipoema. ¿Cuál es el revés? Cuando yo cojo los versos y los volteo, ¿qué me encuentro? Me encuentro la antipoesía. Eso es lo que le interesa a Nicanor Parra. Melancolía del Puerto es mi obra más madura. Allí ya hay una elaboración intelectual de mi poesía, ¿sí? Unas lecturas muy claras, una apuesta por una estética muy específica. Digamos que es una estética que linda entre lo lírico y lo intelectual. Ese libro es mi apuesta más madura. Y Noticias de la Noche es un poemario de 20 poemas que escribo durante la pandemia, ¿sí? Son poemas que tienen cuatro momentos. Noche uno, es una noche que reivindica poemas eróticos. Noche 2, que tiene como título Angustia, que son poemas donde la angustia del encierro nos pone como en un estado de angustia. Noche 3, que es la calma, es decir, después de ese encierro sabemos que vamos a salir, estamos preparados para salir, pero todavía no estamos saliendo. Entonces viene la calma. Y noche 4 la llamé, eh, creo que se llama Renacer, y es cuando ya podemos liberarnos, pero encontramos un mundo vapuleado por la peste. Entonces, en eso consiste Noticias de la Noche. Eso se van a encontrar los lectores en el momento en que cualquiera de esos libros o los cuatro puedan salir a circulación. De todas maneras, yo a veces publico mis poemas en Facebook porque tampoco soy muy amigo de publicar. Y el último que publiqué ya es un poema que nace de un dolor profundo, porque además me identifico políticamente también con eso, y es el soneto que escribí como homenaje a los muchachos que fueron asesinados en Samaniego, Nariño, que fueron 9 jóvenes asesinados. Ese poema se llama Soneto de Urgencia para Conjurar la Sangre, y es un soneto que lo escribí inmediatamente y lo publiqué en Facebook porque, digamos, era la necesidad de decantar, no sé si el dolor, pero sí, digamos, la rabia, la frustración, eh, me van a perdonar los que me siguen, los que están viendo, la hijueputez de este país con su gente, con los muchachos, y había que decirlo. O sea, no podía dejarlo pasar sin que
Rigo, a mí me gusta la poesía panfletaria, no soy amigo de la poesía panfletaria realmente, pero sí tengo por ahí algunos poemas donde se me filtra un poquito lo rojo. Por ejemplo, el poema, el fragmento del poema que tú pusiste en el afiche, en el flyer para anunciar este conversatorio, es un soneto que se llama el soneto obrero. Pero digamos que son unos poquitos poemas los que tienen esa cuestión ideológica allí presente. Bueno, Miguel, vamos a aprovechar estos 5 minuticos que nos quedan, ya que Instagram a la hora de uno estar transmitiendo, él le corta los videos, Ujú. ¿sí? Y para que hablemos de algo que me ha parecido y lo cual lo felicito, que tiene que ver con este proyecto de contagio de poesía. Ujú. Háblenos sobre este proyecto y cómo ha estado en marcha y demás. Bueno, te agradezco mucho que toques ese tema porque eso es en lo que estoy metido 24/7 en este momento. Contagio de Poesía es un hashtag que sale en la cuarentena, en la primera fase de la pandemia. Los hashtags tienen la particularidad de que son comunidades virtuales, entonces es de todos y no es de nadie. Nadie puede decir yo inventé Contagio de Poesía porque el hashtag ya te pone como comunidad virtual. Y partimos de la idea de un poema de Gonzalo Arango que dice todo es mío en el sentido en que nada me pertenece, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que me estoy robando la idea, no, sino que yo me suscribo a ella. Aparece el hashtag Contagio Poesía y empezamos a hacer una serie de lecturas durante la pandemia de manera virtual, en la que yo grabo un video, lo tiro por las redes y la gente escucha el poema. Pero empezamos a hacerle una variable y es que dado mi paso por el Luna de Locos y la relación que tengo de amistad establecida con algunos poetas a nivel nacional e internacional, yo empecé a invitar a esos poemas, a esos poetas a que me enviaran videos con poesía para ponerlos en el canal. Y los poetas muy amablemente, todos, te estoy hablando de José Ramón Ripoll, que es un gran poeta español, desde su lugar de confinamiento en Cádiz, manda un video bellísimo leyéndonos tres de sus poemas. El poeta Javier Alvarado, desde Panamá, nos manda poemas. El poeta Williams Alberto Hernández de Venezuela nos manda video. Sí, poetas de Bogotá, de Barranquilla, de Huila, de Pasto, de Medellín, de todas partes, se unen y logramos montar en mes y medio de pandemia, en la primera fase de la pandemia, 52 lecturas de poesía. Esas 52 lecturas nos dieron a nosotros el cuerpo argumental para meter el proyecto en una convocatoria que sacó la Secretaría de Cultura de Pereira que se llama Cultura en Casa. Es una convocatoria que sacó la Secretaría de Cultura de Emergencia para el COVID. Metimos ese proyecto en Cultura en Casa y nos lo ganamos. Entonces, esta segunda fase, que fue la que nos permitió conocernos, a ti y a mí, Rigoberto, le decimos, bueno, vamos a hacerle el mismo proceso, pero solamente con poetas pereiranos o con poetas que estén radicados en Pereira, que lleven 3 4 años radicados y que hayan escrito su obra en Pereira. Y es lo que estamos haciendo, estamos mostrándole a la ciudad cuáles son los poetas que existen en la ciudad, entre los que sabemos que son poetas y los que no sabíamos que eran poetas. Aquí han aparecido poetas como Adelníde Giraldo, un gran poeta